Y esta noche les voy a contar una historia, el mito del enano vampiro de Buenos Aires. Leyenda que circula en Cava, especialmente en toda la zona de Flores, el Bajo Flores, que fue donde se generó todo esto. Entonces, ¿cómo nos defendemos de un zombie, profesor? Bueno, aquí vamos entonces. Primer punto, hay que comprender al enemigo. El zombie es un cuerpo animado que no tiene conciencia. Tenebrosas noches, audiencia y profesor. Tenebrosas noches y Nos han consultado en algunas redes, por ahí, han hecho preguntas y dicen, ¿siempre estuvo Tito con usted? ¿Cómo fue la historia, profesor? ¿Desde cuándo lo tiene? Y ese tipo de cosas medio extrañas. Porque estamos además trabajando mucho Tito está insistente que cuándo va a estar mi historia disponible para que la gente conozca porque a la estrella del streaming. y bueno, Está con el ego, pero lo que sucede es debería que calmarlo un poco al Tito. Tito se agranda Sí, bueno. porque el público nos empieza también a pedir notas sobre él. Entonces el tipo está, ¿no Sí, ve? la historia de ¿No Tito, ve? esta, Cada sí, cosa de esa que ustedes escriben de Tito, el peladito este me hace la competencia y ya quiere estar acá sentado en mi lugar o en el de Dunkel y hablar él. Otra cosa muy importante que tengo por fin aquí para mostrarles. Bueno, aquí tenemos. Este va a ser el tablero. Está plastificado ya. Está listo para la venta. Este va a ser el que va a estar pronto a la venta. Vamos a después anunciar cuándo. Por eso decimos que siempre estén atentos a nuestras redes sociales. Aquí tienen unos hermosos dibujos que se pueden más o menos apreciar a esta distancia. Porque sí, él ya está aquí, así que podemos comenzar. Vuelvo a sugerir que todos tengan a mano algún talismán, o que escriban Tecti en su... que escriban desde ya Tecti para estar protegidos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, profesor? Y esta noche les voy a contar una historia que se basa en una leyenda, en un mito urbano, que es el mito del enano vampiro de Buenos Aires. Nada más ni nada menos. Una historia que no me pertenece, porque es en realidad una especie de mito o leyenda que circula en Cava, especialmente en toda la zona de Flores, el Bajo Flores, que fue donde se generó todo esto, pero que es muy interesante porque tiene una serie de componentes muy tenebrosos y que son los que realmente a mí me interesa por ahí un poco para poder también compartir y trabajar alguna hipótesis que otra sobre esta historia tan macabra. Yo lo único que espero es que Tito, al escuchar esta historia, no intente, bajo ningún punto de vista, seguir alguno de los actos y que no tome como ejemplo la figura de este ser espantoso que vamos a contar sus andanzas, ¿no? ¿Y cómo es que se llamaba ahí? Lo había visto. ¿Belek se llamaba? Belek, el enano vampiro. Enano vampiro. Sí, así es. Esta historia nos lleva a transportarnos en el tiempo al año 1978. Durante las tardes del invierno de este año, 1978, pasaba por el barrio de Flores una camioneta pequeña que anunciaba por su megáfono al increíble circo de San Petersburgo, más tarde llamado el Circo de los Ares, para chicos y grandes, venido directamente de Rusia. El Circo de los Ares había instalado una carpa muy grande, gigante, en el viejo gasómetro de Avenida La Plata. En él, las principales atracciones eran el payaso Mikiu, el hombre bala, Vera, una monita tití muy simpática,
la mujer barbuda. Uy, ahí apareció la mujer barbuda. Realmente barbuda. Por supuesto, por supuesto. Tiene más barba que nosotros dos, profesor. Bueno, y un viejo elefante que siempre estaba cerca del escenario y que pobrecito estaba ahí para que la gente se sacara una foto con él, ¿no? Ya no hacía ninguna prueba. En esas vacaciones de invierno, grandes y chicos disfrutaban y esperaban ansiosos que apareciera Kirky. Kirky era un enano que lo presentaban como un fenómeno. Tenía el pelo rojo, pelirrojo, y los ojos que miraban al público de una manera poco agradable. Pero ¿quién era realmente este Kirky? Se dice que era de origen húngaro y a todos sus compañeros del circo les sorprendía que nunca lo veían dormir. Incluso se decía que había llegado en barco desde Hungría dentro de una caja. Dentro de una caja, como si fuese un pequeño Drácula, profesor. Drácula viajó en su féretro. Pero bueno, particularmente los enanos y payasos. Bueno, Tito me da un poco de miedo a veces, pero este da mucho más miedo que Tito. Ya por lo que está contando. Encima vampiro. Venir de Hungría, de la zona o por ahí de la zona de los Cárpatos, se decía también, que había estado en Transilvania. Se empezaron a correr un montón de rumores sobre este enano húngaro llamado Kirky. Quienes lo veían afirmaban que su increíble fuerza era equiparable a la de un hombre muy grande. Y se decía simplemente eso, que era originario, este enano Kirky, de los Montes Cárpatos. Por lo tanto, era el enano estrella del circo, medía unos 50 centímetros de altura, era muy enano, claro, con su cabello pelirrojo rizado y una fuerza prodigiosa para el tamaño que tenía. El circo comenzó sus funciones, obviamente junto con la alegría de chicos y grandes, pero pocas semanas después comenzó a producirse un hecho misterioso y alarmante. Los integrantes del circo notaron que algunos de los animales pequeños comenzaron a morir en circunstancias un tanto misteriosas. El encargado del circo, Boris Lov, revisó a los animales buscando la causa de su deceso y notó que todos morían en la noche y prácticamente estaban desangrados. No se encontraba sangre. Decidido a encontrar al responsable, pensaban en un animal que podía ser responsable de provocar semejante daño en lo que era el elenco también del circo, porque todos esos animales componían todo el conjunto que trabajaba para este circo de los Ares. Llamó al hombre bala y a la mujer barbuda para formar un equipo de vigilancia nocturna. Y una noche, mientras hacían la ronda, escucharon sonidos sospechosos en el carromato de Kirky, que era el enano estrella del circo. El hombre bala se arrojó contra la puerta destrozándola y, sorprendidos, encontraron al entrar una escena aterradora. Kirky se encontraba todavía prendido a la yugular de Vera, la pequeña monita Tití, que era amada por el público, y estaba succionando su sangre con avidez. Horrorizado, el dueño del circo, Boris Lov, lo expulsó, directamente lo echó al enano. No quiso denunciarlo a la policía para evitar que los rumores de la prensa destrozaran la imagen del circo, con esas prácticas sangrientas que llevaba a cabo este pequeño payaso. El circo se fue al interior del país y Kirky quedó abandonado en Buenos Aires, lejos de su tierra y seguramente sin ningún ahorro, obligado a buscar cómo alimentarse, cómo sobrevivir. Se instaló en un caserón abandonado de Flores en la calle Recuero al 14, número 14. Los vecinos del barrio, que al principio lo veían como a un personaje pintoresco, lo bautizaron con el nombre exótico de Belek. Fue la gente la que le puso Belek. Ok, era Kirky el nombre original. Claro, y por algún diálogo confuso tal vez, por el escaso español que el enano desconocía, porque en esos días se ve que algunos vecinos intentaron hablar con él. Pasó el tiempo y algunos se fueron percatando de la ausencia de ciertos gatos que andaban por el barrio y que solían vagabundear por allí. Con el tiempo las cosas fueron empeorando. Tenemos el testimonio de doña Ángela, una vecina que vivía en la calle Santander
y que de pronto no vio más a su gato. Y pronto se fueron sumando los comentarios de otros vecinos. Ante el misterio de la ausencia de los gatos, y tras una breve investigación vecinal, algunos rumores comenzaron a apuntar al enano misterioso y excéntrico, que obviamente no se trataba con nadie, y era el único que, aseguraban, se movía de noche por las calles del barrio. Desde ese día, Belek se fue transformando en parte de los miedos de la noche, ocasionados por sus raras aventuras nocturnas. Aterrorizadas, las madres empezaron a encerrar a sus hijos y a sus mascotas a más tardar a las 8 de la noche. Hubo un testigo llamado Fulgencio, un anciano jubilado que tenía unas botas de goma y que todavía mostraban esas botas la marca de los dientes del enano. Él contó que una noche, cuando iba a comprar el pan al almacén de un inmigrante que llamaban el Turco Asid, el enano lo atacó. Se le prendió de un tobillo, por eso le marcó la bota. Claro. Pero su perro, Osvaldo, atacó al enano por la espalda, que el enano inmediatamente lo soltó, gritando frases, obviamente de un idioma incomprensible. Y luego salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La semana siguiente, los vecinos, ya atemorizados, fueron hasta el caserón donde vivía Belek, acompañados por el padre Luis, sacerdote de la iglesia de la Medalla Milagrosa. Llevaban al cura, creyendo que el enano estaba poseído por el diablo. Al entrar solo encontraron un cajón de manzanas forrado en pana roja y unos libros en ruso. Su verdadero nombre, Kirki, estaba escrito en la cubierta de los libros y en una de las maderas de la camita. Poco después, los ataques continuaron. Una mujer mayor murió en circunstancias misteriosas. Una joven, habitante de la villa del Bajo Flores, perdió a su bebé, aparentemente a manos del diminuto vampiro. Los vecinos comenzaron a usar ajo, colocando ristras en las puertas y ventanas de las casas del barrio de Flores. La cosa se iba empeorando, ¿no es cierto? Y los rumores y todo este mito se iba generando cada vez con más fuerza. Una noche cerca de la estación, unos muchachos que jugaban a la pelota lo reconocieron y lo lograron atrapar envolviéndolo en la red del arco de fútbol. Pero el enano sacó un cuchillito que tenía en el bolsillo, cortó la red y pudo escapar. Finalmente, se cuenta que Belek, afectado por el clima húmedo de Buenos Aires, se mudó a Córdoba porque sufría de una tos bronquial que no se le curaba. Algunas de las últimas versiones afirmaban que Belek todavía se hallaba en el barrio de Flores, aunque esta vez su refugio se hallaba en el cementerio. Oh. ¿Por qué tuvo que ir al cementerio otra vez con los cementerios? Ya. ¿Otra vez con los cementerios, profesor? Prefiero que se haya ido a Córdoba, pero bueno. Ahora pensándolo bien, si estaba en el cementerio de Flores, podría ser una buena práctica para vos que tenés ese trauma con los cementerios, ir a hacer una visita. ¿Cómo? Claro, a ver si podés investigar, a ver por dónde o en qué bóveda dormía Kirki. Tal vez te encontrás algún huesito para acompañar. Pero mira, si todavía está con vida y nos ataca, profesor. Usted que está demente, ¿qué está diciendo? No, yo te voy a mandar a vos. ¿Usted no va a venir encima? Sí, pero vos como discípulo tenés que adquirir ciertas cosas. No, ya es mucho, ya es un montón. En fin, la cuestión es que en el cementerio de Flores fue visto en varias ocasiones. Parece que allí Kirki atrapaba gatos, ratas, cuando cerraba el camposanto. Y ahí podía entonces realizar sus actividades sin ser molestado. Finalmente se cuenta que en diciembre del año 2013, fíjate los años que pasaron. 2013 hace, ¿no? 2013. Tanto tiempo, ya pasó, pero tampoco es tanto. Lo habían visto correteando entre las tumbas, emitiendo quejidos y orinando la pared de una bóveda. ¿Quién fue realmente Kirki, alias Belek? Una criatura de la noche transformada en un asesino brutal
que se ocultaba tras la figura de un pequeño enano de circo. Fíjense que esa imagen la he puesto en base a esta primer posibilidad, ¿no es cierto? Sí. O era un pequeño hombrecito presa de una enfermedad desconocida que lo hacía beber sangre en forma... Demasiado extraño, profesor. Beber sangre ahí. Y que fue convertido en un monstruo por los rumores populares, ¿no? O sea, fíjese Sí. lo que puede un mito popular, una leyenda, cómo puede transformar. Sí, aquí encima, bueno, están haciendo. La maga se puso a hacer una encuesta bastante curiosa. Dice: ¿Dunkel tiene que ir a un cementerio? Estoy de acuerdo con la maga, realmente me parece muy Ay, acertada ¿qué la dicen? ¿Pueden encuesta, votar en la.? porque la encuesta puede No, definir... perdón, la hizo la moderadora. Ahí está, la moderadora, Ah, la Meli. moderadora. Sí, hizo la encuesta para, para convencerme y que aprenda. Oh, votaron que vaya al cementerio. Bueno, hasta ahora vas a tener que ir al No, ya cementerio. terminó la encuesta, ya está, ganó, ya tiene ahí el premio y todo. Bueno, No está llegué bien. a votar, dices. Bueno, Fue, quizá fue muy, voten. r- Pero fue muy si, no, rápido. ¿cómo que si vos también votás a favor? Ay, Dios. Al de donde está Belek no, porque puede estar vivo todavía ese enano vampiro, no quiero cruzarme con ese. Yo me inclino más a que tenían, no sé si era una enfermedad de esos profesores, muy extraño ya. Es muy extraño, muy Si extraño. bebía sangre, muy extraño. Y realmente tal vez es un caso real de vampirismo. Pero bueno, ya no lo tenemos ni vivo ni muerto como para poder hacer una investigación Sí. más científica. Volviendo un poco a lo que estaba en la última foto, me pareció bastante aterradora. Estaba pensando que podría ser un descendiente de Vlad Tepes, quizás. O sea que bueno, vino en una caja de los Cárpatos. Es todo maperito, podría ser, profesor. Bueno, Vaya a saber con quién anduvo Vlad Tepes también, ¿no? Por ahí habrá tenido algún amorío con con enana. alguna enana, vaya a saber, o bueno. Espero que les haya agradado. Yo la primera vez que escuché esta historia, que supe de ella, me pareció muy, muy interesante. Bastante actual, de hecho. Leí varias versiones, incluso hay un libro sobre leyendas de Buenos Aires que, digamos, los autores habían hecho una investigación sobre este tema, que lo trabajaron muy bien. Y después, bueno, de la gente en particular, que bueno, todavía hay gente que recuerda este caso, ahí en Bajo Flores. Fue en el 78, no fue hace o sea, pasaron muchos años, pero todavía es relativamente... O sea, hay testimonios vigentes de gente que todavía vive allí, claramente. Yo insisto que este tipo de historias nos muestran que Tito es un tipazo al lado de este enano vampiril. Nada que ver, o sea, Tito no hace otro tipo de travesuras, de daño, pero bueno. Sí, me quedo con Tito toda la vida. No le quiso morder la pierna a nadie, al menos todavía, ¿no? Bueno, todavía. Vas a leer un poco... Lo armó usted. Bueno. Así que yo ahí no tengo nada que ver. Así quedó encerrado en la bola de cristal también. De hecho, aquí tenemos el casillero de la bola de cristal. Este de aquí. A ver si hago así, capaz que se ve un poquito más. Ahí está, sí. Está el profesor incluso, ahí adentro metido, como pueden observar. Y bueno, si caen allí, bueno, es bastante complicado salir, ¿no es cierto? Dice que hay que tirar un dado. Aquí tenemos, estos van a ser efectivamente los dados que van con el juego, dados azules. El tablero no solamente tiene casillas con, como había dicho en el cortometraje, premios y castigos, ¿no es cierto? Sino que incluso también hay una zona, o hay algunos casilleros que tienen un oráculo, y aquí arriba van a estar las tarjetas del oráculo, y aquí tengo las tarjetas. Son 25 tarjetas, vamos a ponerlo así para que esté derecho, para zona con el oráculo. Tienen un diseño con una tumbita, y ahí justamente es donde tiene el número de la carta y cuál es la sentencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta que estoy leyendo dice: usted retrocede 2 casilleros. Pero bueno, hay algunas que son un poco más divertidas. Y sí, porque con eso de los retrocesos y todo, fui a parar a la bola de cristal.
Mire, esta es divertida. Dice, usted debe explicar a los participantes cómo destruir a un hombre lobo. Si ellos juzgan que no pudo hacerlo, retrocede un casillero. Oiga, no está nada mal. No, especialmente si han aprendido las instrucciones que les hemos dado Claro, que ya ha sobre dado, la sí, defensa la de defensa los contra hombres el hombre lobo. lobo. Ya está, es fácil. Pero bueno, tiene que convencer a los otros jugadores. Hay algunos muertos vivientes también en el tablero, ¿no es cierto? Y hay un montón de cosas. Porque hablando de defensa, o sea, podría dar más consejos también de defensa, ¿no es cierto, profesor? No. Hay que preguntarle a la gente. Ujú. A ver, por ejemplo, acá, bueno, hay un zombie. A ver, pongo así, Oh, más o menos. Quizá la próxima vez La próxima vez voy a poner tiene una que tener segunda cámara y ahí vamos a poder enfocar más en detenimiento para que puedan ver algunos de los detalles, ¿no es Claro, cierto? claro. De estos monstruitos que están a lo largo de este tablero, que por supuesto esto va de esta manera. Bueno, la tía Roberta nos está tapando un poquito, pero ahí más o menos se ve. Se ve tremendo el juego, bueno, muchas gracias. Esto, bueno, tiene origen de cuando era pequeño. Aquí el profesor me había dibujado en una pequeña hoja A4 un prototipo de lo que hoy es ese tablero. Bienvenido aquí. La ironía, claro que sí. Bueno, gracias por la suscripción ahí, mira. Tenemos mire, un hermoso emoji mire el que emoji que marca le hemos puesto. la introducción de la llegada ahí. Bueno. Muchas gracias por estar, la ironía. Pero qué nivel, dice. Bueno, muchas gracias. Y bueno, básicamente es eso. Era un juego prototipo que el profesor había dibujado a mano con unos marcadores fosforescentes y cosas así, para que de pequeño me vaya acostumbrando a estas cosas de terror. Entonces, bueno, un poco viene por ahí la cuestión. Sí, es cierto. Ya de discípulo desde pequeño y Desde todavía muy no me quiere chiquito. enseñar muchas cosas, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Ujú. Nos está felicitando por Muy buen nivel por del el canal, me nivel del sorprende, me canal. gusta, un saludo, gracias. Un saludo grande. Ujú. En fin, Le preguntamos a la audiencia eso, ¿no es cierto? Si quieren saber cómo defenderse de, habíamos dicho un zombie, ¿no? Que hay en el tablero, de hecho. y otros de los seres oscuros que hay en el tablero tiene que ver con los zombies. Entonces, así como veníamos hablando de la realización de esta nueva sección en la cual hablamos de defensas contra lo oscuro, contra lo que de pronto acecha Claro, en la sí. oscuridad, si les interesa, podría hacer un breve raconto de cómo defenderse de un zombie. Independientemente de lo que pueda Sí. definirse o decirse, aquí estamos tomando una serie de datos que tienen que ver con lo que desde que apareció el término zombie aparecieron las distintas, Ahí tenemos uno, de hecho. las distintas versiones, nos permiten de algún modo tener una idea de este, se podría decir, de este mito, de este misterio también, que evidentemente desde el punto de vista de la ciencia tiene alguna pequeña conexión real. Sí. Pero independientemente de eso, la idea de esta defensa es contar un poco algunos datos que obviamente tienen que ver con lo que uno ve después en las historias, en los mitos, y que a veces en alguna película o historia literaria también cuentan como recetas o consejos para poder enfrentar a una de Claro. estas criaturas. Bueno, aquí Serena está recordando, dice, hasta ahora sabemos cuidarnos de casas embrujadas, fantasmas, bien. Muy Hombres bien. lobo también hubo de eso. Hombres lobos también. Entonces, ¿cómo nos defendemos de un zombie, profesor? Bueno, aquí vamos entonces. Primer punto, hay que comprender al enemigo. El zombie es un cuerpo animado que no tiene conciencia. Está impulsado por un reflejo primario, avanzar y morder. No razona, no negocia, no siente miedo ni dolor. Su debilidad no es física sino estructural. Depende de la integridad mínima del sistema nervioso. Mientras pueda moverse, va a seguir avanzando.
Nunca hay que subestimar a uno solo, porque el peligro real del zombie es la repetición. ¿Qué no debemos hacer? No gritar ni correr innecesariamente, porque atrae a más zombies. No intentar ayudar o razonar. Ya no es una persona, es un zombie. No permitir contacto físico, ni siquiera con guantes improvisados. Dunkel, no se le ocurra tocar al zombie. Yo. Sí. Ni loco. No acumular zombies a su alrededor, creyendo tener control de la situación. El error clásico es la confianza por familiaridad. ¿Cómo defenderse efectivamente a nivel corporal? La cabeza del zombie es el objetivo. Todo ataque debemos dirigirlo al cráneo, específicamente para destruir el cerebro o impedir su función básica. Golpes al torso son inútiles. Armas contundentes, un martillo, un bastón de hierro, funciona mejor que un arma blanca. Hay que mantener la distancia, porque el zombie es torpe, pero muy peligroso a corta distancia. Hay que tratar de controlar el espacio. 1 metro extra puede significar la diferencia entre sobrevivir o ser mordido. Y movimiento lateral. Nunca retroceder en línea recta. El desplazamiento lateral rompe la inercia del zombie y reduce el riesgo de tropiezos. Hay que defender el entorno. Los zombies no trepan bien, entonces de pronto una escalera empinada, una superficie irregular, un desnivel pueden servirnos de aliados. Hay que refugiarse en lugares elevados porque aumenta exponencialmente la supervivencia. Una puerta trabada pero no sellada permite el escape. Un encierro absoluto se convierte en una tumba. Siempre hay que dejar una salida secundaria. Golpes secos, caídas metálicas y las luces innecesarias atraen hordas de zombies. Eso también se muestra mucho en las películas. Sí, y en los videojuegos también. Sí. El silencio no es miedo, es estrategia. Hay que estar en silencio. El zombie suele tener un rostro conocido. Muchas veces uno puede llegar hasta conocer a esa persona que se convirtió en zombie. Como sucedía en las historias que contábamos de Haití, sí, el Twitch pasado. Entonces, recordar quién fue no debe impedir hacer lo necesario para librarse del zombie. La vacilación es letal. No hay que conservar restos, recuerdos o cuerpos sin neutralizar. El zombie no descansa. La negación es su aliada. Y una advertencia final. El zombie no representa solo una amenaza física, sino un colapso del orden humano. Se propaga donde hay caos, desorganización y pánico. La mejor defensa no es la fuerza, sino la disciplina. Así que lo que se intenta es sobrevivir sin perder la lucidez. Claro, totalmente. Es muy importante eso, o sea, mantenernos muy pendientes de todo lo que sucede. Y bueno, con todas esas recomendaciones creo que ya pueden salir. Ahí la ironía pregunta si hay distintos tipos de zombies. Eso te iba a decir. Eso. Bueno, el Twitch pasado nosotros estuvimos enumerando un poco ciertas características que tal vez podría llegar a clasificar. Sí, o clasificar, más clasificar. Pero básicamente, si uno toma el concepto de que el zombie podría ser producto de una especie de maleficio hecho por alguien que conoce cierto tipo de elementos con el cual puede anular prácticamente la voluntad y la conciencia de esa persona y transformarla en una especie de ser humano sin conciencia, que es un poco lo que originó este mito, ¿no es cierto?, del zombie. Sí. Y ahora las teorías también un poco más modernas respecto a que también lo mencionó, lo de los hongos. Esos hongos que, bueno, lo hacen con insectos principalmente, ¿no? Sí. Pero, bueno, la teoría de que podría llegar a hacerse con humanos está. Podría ser. Después, obviamente, todo ese primera explicación con una base científica después deriva en toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esta
necesidad de alimentarse, de comer cerebros, muy explotada por los medios también, ¿no es cierto? Pero es realmente un tema interesante porque han existido casos Sí. de gente que ha de pronto fallecido y después de 7 8 años se la ve caminando y haciendo algún tipo de actividad, pero totalmente inconsciente, perdido, o sea, no recuerda su pasado, no recuerda nada. Sí, Entonces, sí, eso se vio mucho en Haití, con Mm. todo este conocimiento oculto de ciertos sacerdotes vudú. Ujú. Y bueno, también por eso hablamos mucho de la cuestión de incluso del vampirismo, de esta correlación que podría llegar a existir, porque estamos hablando de no muertos, entre comillas, ¿no es cierto, profesor? Y sí, O muertos reanimados, una cosa medio extraña. Bueno, y los vikingos tenían los Draugr también, había hablado de eso también. absolutamente, o sea, es una especie de bestiario que Sí, estamos recorriendo humildemente y de a poco, tratando bueno, de dar los detalles así que nos puedan ayudar a entender también estas leyendas de dónde vienen, ¿no? así que, bueno, el otro río también lo he escuchado, profesor. ¿Y ya es hora o me parece a mí? Sí, ya es tiempo de irnos. Ujú. Espero bueno, que les haya gustado este streaming. No voy a preguntar nada mejor, ¿no? A la gente para que no nos hagan alguna consulta a último momento en una noche tan tenebrosa. ¿De qué está hablando, profesor? Me está dando miedo. Claro que por ahí hay alguien que en esta noche, no sé, pretende organizar alguna visita a fotografiar alguna lápida, alguna bóveda extraña. No, 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 no. Yo lo quería llevar al cementerio de ¿Hoy? Mercedes. Y sí, ¿A estas horas, y profesor? sí, vamos con el auto al cementerio de Mercedes. ¿Y a qué hora llegaremos? No ¿Qué son? importa, damos las 3 vueltas alrededor del cementerio. Vamos a llegar y como a las haremos 3 qué de la sucede. mañana. A esa hora quiere que lleguemos, Y profesor. pero así es como suceden las cosas. La historia del cementerio de Mercedes es real. Por más que hay gente que se burla, que dice un montón de pavadas, ¿eh? No hay lluvia, tren, voy a soñar con el enano. Sí, Dunkel va a ir, ver, a estas horas con lluvia. Claro, a estas horas con lluvia hay que hacer un... Dios, no. Y bueno, pero No, imagínense. no, no, no. Es mucho, es mucho. Bueno, pero es simplemente. Hay que hacer ir a un cementerio, pero bueno. Y bueno, Ya- ya en su momento Ya hicieron la encuesta, lo ya votaron organizaré. que ya ganó que tengo que ir a un cementerio. Es así. Ay, Dios. Bueno, Les agradecemos muchísimo sí, que estén aquí, que porque estén- eso ya para sí. nosotros representa un apoyo muy grande. Ujú. Como Gracias siempre, por sí. difundir, Eso sí es muy importante. muy importante para nosotros. Sí. ¿Qué dice la invitación? Que te invito a mi primer paseo al cementerio. No. Bueno, puede ser. Bueno. Si lo van a. Bueno, prometen que lo van a difundir por doquier. Voy a un cementerio. Ay, ¿qué estoy diciendo? Mejor no diga nada de lo que después se va a arrepentir. No, ya hombre. votaron que tengo que ir. Ya Bueno, Rapso pero- dijo, ¿vas? No, sí, ese VAS fue determinante. Ya la encuesta salió 100% Pero, en fin. que tengo que ir. Ya está. Ya... Pero en fin, veremos, Bueno, veremos. y veremos cómo seguimos. Así que Bueno, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos como siempre. Así que, bueno, gracias por difundir. Se agradece y se pide más, por favor, por supuesto. Y si voy a un cementerio, más les vale que se lo muestren a todos sus conocidos. Es lo único que le voy a pedir, encarecidamente. Así que, dicho eso, nos vemos el próximo viernes, medianoche, ¿no es cierto, profesor? Así es. Ya es tiempo de irnos, así que Tenebrosas noches. tenebrosas noches. Que pasen una excelente semana.